Bueno, otra vez en esta aula virtual y bienvenida a los alumnos, la bienvenida a esta aula del Seminario Bíblico de Fe. Por falta de tiempo del video anterior nos quedaron algunos detalles de la carta a los Efesios. Permítame avanzar sobre esto antes de comenzar con Filipenses. Efesios capítulo 5 se nos exhorta, se nos anima a andar como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Buena pregunta, ¿no? Imitando a Dios como hijos amados. En ese capítulo encontramos una serie de exhortaciones, de instrucciones, de ánimo. Por ejemplo, desde el versículo 12 hasta el 14, exhortaciones a las conductas morales de los hermanos de Colosa. Del 15 al 20, en las relaciones sociales, cómo tienen que interactuar los cristianos, mostrándose como imitadores de Dios, como hijos amados de su Padre. Y también dentro de ese, en la parte final, digamos, del capítulo 5, las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en la vida matrimonial, versículo 21 al 31, habla de los roles de cada uno. Roles, no jerarquías, roles dentro del matrimonio. Y nos habla algo muy particular que a veces pasamos por alto. Amor sacrificial, amor purificador y amor santificador del esposo para con la esposa. Imitadores de Dios como hijos amados nos tiene que llevar a una relación, como dice el versículo 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que deberíamos con mayor frecuencia los esposos y los que pronto serán esposos, ¿cómo amó? ¿A qué costo amó Cristo a su iglesia? ¿Tendremos la intención de amar a nuestras esposas de la misma manera? Tenemos que imitar a Dios como hijos amados. Para santificarla, amor santificador, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como Cristo a la iglesia, nos toca a los esposos, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la tarea de los esposos. Así que si por ahí tenemos quejas de nuestras esposas, tenemos que analizar, tal vez no hemos hecho una buena labor nosotros. Está para pensar. Bien, esto se lo dejo para que lo piensen. Y por favor, las esposas no comiencen ahora a decir, viste. Bien, estamos hablando de lo que la Biblia dice, no son opiniones personales esto. Note que en el versículo 33 de este pasaje, el último versículo de este párrafo, de este capítulo 5, se nos habla de una orden que se le da al esposo. Se le ordena al hombre amar a su esposa, pero no se le ordena a la esposa amar a su esposo. Solamente se le ordena que lo respete. Ahora, cuando un esposo ama con amor sacrificial, como está descrito en el versículo 25 en adelante, creo que ninguna esposa necesita que le ordenen amar a su esposo. Eso fluirá en una forma natural. Entonces, para continuar pensando, y le dejo a usted el desafío de seguir elaborando esta idea. Respetarlo es el mandato que recibe la esposa, pero el mandato al esposo es, como figura de Cristo para con su esposa, amarla con amor sacrificial, amor purificador y amor santificador. Esto da para toda una semana más de clase, ¿verdad? Bien, el capítulo 6 sigue hablando de relaciones, de andar como imitando a Dios como hijos amados, pero ya habla de relaciones padres e hijos, por ejemplo, o relaciones laborales, aún vigente la institución de la esclavitud. Luego del versículo 10 en adelante, es, digamos, como que deja Pablo para el final de su epístola esta enseñanza tan profunda. Para resistir las acechanzas del diablo, que nos van a golpear, y permanecer firmes después de recibir esas acechanzas,
nos va a sugerir, más que sugerir, a poner a nuestra disposición un armamento. No olvidemos que Pablo está preso, prisión domiciliaria en Roma, y está observando la armadura de ese soldado que por 2 años, un soldado siempre en la otra punta de la cadena, y observa la armadura del soldado. Hay 5 armas defensivas porque la tarea nuestra es resistir las acechanzas del diablo. Entonces tenemos un cinturón de la verdad, bien ceñidos con la verdad, una coraza de justicia que cubre nuestro pecho, nuestros sentimientos, nuestro corazón, el calzado que es nuestro caminar, el calzado del Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, y Pablo también nos habla de apagar los dardos de fuego maligno, Pedro también nos habla de esto, y el casco de la salvación. Soy salvo. Los pensamientos tienen que ser como una persona que ama a Dios, que imita a su Padre y que vive en la realidad de que es salvo y tiene que notársele. Hay una sola arma de ataque, que es la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Bien, al observar al soldado romano, podemos ver que no hay, la armadura del soldado romano no es como la de los caballeros medievales, de toda una escafandra metálica. No había una armadura específica para la espalda. Necesita fricción para estar en batalla y no tener algo rígido en la espalda para moverse. Pero habían 2 razones por las cuales no había una protección específica en la espalda. Primero, un soldado romano no retrocede ante su enemigo. Y si por ahí quisiera retroceder, recuerda que su espalda no está completamente cubierta, lo va a pensar antes de darle la espalda al enemigo. Segunda razón, ¿por qué la espalda no tenía una armadura específica? Porque la armadura de la espalda de un soldado romano era otro soldado romano, porque esa era la disciplina de cubrirse la espalda. Traslademos esto a la lucha espiritual, a la comunión entre los santos, y allí también tenemos para hacer una hermosa reflexión que lo dejo a su criterio. Entonces, concluye esta hermosísima epístola y vemos en el saludo, dice que el versículo 22, ¿cuáles son los intereses de Pablo? Preso en Roma. ¿De qué estará interesado Pablo? Yo en su lugar estaría interesado que me ayuden, no sé, que denuncien a la Comisión Internacional de Derechos Humanos porque injustamente estoy preso. Pero mire, ¿qué es lo que lo preocupa? Versículo 2 dice, al cual envié, está hablando, ¿no es cierto?, de los mensajeros de esta carta, Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Es decir, Pablo, que necesitaría ser consolado, está preocupado y quiere que los hermanos, que no están presos, estén consolados y no se aflijan por su situación. Pero también el saludo de Pablo dice, la paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el saludo de Pablo es una bendición apostólica. Y fíjese que la única iglesia que recibió esta bendición del versículo 24 es esta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia está disponible para aquellos que aman al Señor Jesucristo con un amor que no se altera. Ahora, es muy importante tener en cuenta que unos tal vez 30 años después es dirigida otra carta a la iglesia de los Efesios, pero esta dictada por Cristo directamente al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2. Y a esta iglesia se le reclama, por cuanto has dejado tu primer amor. Parece que Pablo ya tenía testimonio de que esta iglesia le iba a pasar. Y no podemos criticar ninguna de las actividades eclesiásticas que esta iglesia tenía. Yo le invito a que después vea capítulo 2, versículo 1 en adelante, especialmente el versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que Pablo ya, o el Espíritu Santo inspirando a Pablo, le está dejando este último saludo, estas últimas palabras en la carta con amor inalterable. Les pasó a los hermanos de Éfeso que cambiaron las prioridades, amaron más lo institucional, amaron más
la fama de la iglesia de Éfeso que al Señor de la iglesia. ¿Nos podría pasar a nosotros? ¿Somos tan vulnerables como ellos? Creo que sí. Yo hablo por mí, ¿no? No sé qué pensará usted. Pero bien, así redondeamos los conceptos de la carta de los Efesios y vamos a pasar a nuestra última epístola que estudiamos. Ustedes ya saben y recordarán que estas no se están estudiando conforme al orden en que están en la Biblia, sino al orden cronológico de escritura de ellas. Bien, carta a los Filipenses. El centro de esta carta es el gozo. 4.4. Capítulo 4, versículo 4. No podía ser otro el centro. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está diciendo, yo en mi situación de prisionero me regocijo. Así que regocíjense ustedes también. Usted seguro que ya leyó en Hechos 16 el proceso fundacional de esta iglesia. Y esta carta está dirigida a los hermanos de Filipo entre 12 y 13 años después de su fundación. Hay que tener en cuenta eso. A la carta a los filipenses se la llama el más dulce de todos los escritos de Pablo, pero también se le llama la epístola de la experiencia cristiana. Y por este texto 4.4 también se le llama la carta del gozo. Tiene muchos calificativos, todos hermosos. Pero a la iglesia a quien va dirigida esta carta se le llama la iglesia de las manos abiertas, porque ha sido una iglesia más que generosa, haciéndose cargo, aún económicamente, desde su profunda pobreza, como le dice a los hermanos de Corinto, haciéndose cargo de ayudarle en el sostén mientras estuvo preso y mientras servía a otras iglesias en otras ciudades. Bien, el relato de su fundación está en Hechos 16. Los primeros miembros de esta iglesia fueron Lidia y su familia, clase alta de la sociedad, el carcelero, podemos clase media, los presos, clase media baja, para ubicarlos dentro de un contexto actual. Los costos fundacionales, prisión y azotes a Pablo y a Silas. Usted ya conoce la historia. Mi pregunta es por qué Pablo no usó el privilegio de ser ciudadano romano. ¿Por qué se dejó azotar tanto él como Silas? Porque ahí infiere que también Silas era ciudadano romano. Y recién después de la paliza saca las credenciales. Seguramente el Señor quería que pasara por ese proceso para fortalecer su fe. Bien, entonces queda Lucas en esa iglesia. Se estima que 6 o 7 años como pastor, el resto del equipo sigue avanzando. Bien, dijimos que es la carta del gozo y capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí es la palabra griega doulos, que significa esclavo o atado. Atado. Bien. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto nos dice que ya era una iglesia organizada. Era una iglesia con directivos, nunca en la situación de ministros y miembros en un segundo estamento. No. Unos en Cristo todos. Habían ministerios distintos, funciones distintas, pero no había diferencia, no había jerarquías. Habían ministerios espirituales, eso sí. Bien, y el saludo protocolar, gracia y paz, muy profundo, ya lo hemos estudiado varias veces. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cada cuánto Pablo se acordaría? ¿Cada cuánto nosotros como pastores, como obreros, estamos acordándonos de los hermanos que están a nuestro cuidado? ¿Cada cuánto? Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya dijimos, alrededor de 13 años. Han pasado entre la fundación y esta carta. Y Pablo está gozoso porque, a pesar de su prisión, ¿qué le hace estar gozoso? Saber que los hermanos han permanecido en la fe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La posición en Cristo es que la comunión en el Evangelio la han mantenido hasta ahora. Pero también hay un proceso, y acá lo describe. Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes esta buena obra,
Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un constante proceso. Bien, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa, en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vemos una característica de un buen pastor. Tiene a los hermanos presentes, una forma permanente, intercediendo por ellos, recordándolos y disfrutando los avances de ellos. El versículo 8 también nos habla de características, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable desde lo profundo, no es un amor superficial. Bien, ahora comienza a pedirles algo. Y esto pido en oración, estoy orando por ustedes, que vuestro amor abunde aún más y más. En ciencia, volvemos al concepto de la gnosis y la epinoxis. Y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, que seamos calificados para discernir correctamente. A veces hay cosas buenas, pero hay cosas que son mejores. Tenemos que aprender a discernirlas. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros. Los artesanos, los que hacían los guijarros de barro, por ahí en alguna de las cocciones sentía el tic que se le trizaba. Entonces los malos comerciantes le ponían un poco de cera para sellar la grieta y poderlo así vender. Le ponía agua y no perdía y lo vendía. El problema es cuando le ponían agua caliente, por ejemplo, se derretía la cera. Entonces los vendedores ya acostumbrados a estas, los compradores acostumbrados a estas trampas de los vendedores, lo miraban al trasluz y preguntaban, ¿esto es con cera o sin cera? Porque si era sin cera, pero una pieza compacta. Si le habían tenido que poner cera, era porque, lo diríamos en nuestro lunfardo, era trucha, ¿no es cierto? Y también irreprensible. Irreprensible en el griego es la idea de un jarrón grande que no tiene asas, no tiene de dónde tomarlo. Es decir, ¿quién es una persona irreprensible? Una persona en la cual el diablo ni nadie tiene de dónde agarrarlo para acusarlo de algo. Irreprensible. Bien, esos dos conceptos está para seguirlos trabajando. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, y para gloria y alabanza de Dios. Vemos en todas las epístolas de Pablo todo lo que Cristo hizo, todo lo que nosotros hacemos debe ser para gloria y alabanza de Dios. Que claro, eso va a traer beneficios personales, pero no somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de nuestros beneficios personales. Nosotros tenemos que ocuparnos de la gloria y la alabanza de Dios, que cuando la gente observe nuestras vidas, glorifique a Dios. Bien, algo muy interesante, el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio es la guardia que cuida Roma, la guardia pretoriana, que cuida la ciudad de Roma, específicamente el palacio real y específicamente al emperador. Es decir, es una legión de élite. Los mejores soldados están cuidando Roma y al emperador. Esta legión, cuando otras legiones podían tener 6.000 soldados, por lo menos en su inicio, en la medida que van cayendo en combate se iba achicando la legión. Pero esta legión, donde en Roma no habían combates específicos contra enemigos, era de algo de 9.000 soldados. Pensemos, 4 horas de guardia, un soldado en Cristo, los cambios de guardia, tenemos 6 soldados por día. En 2 años sería fácil sacar cuántos soldados pasaron prestando su oído a las enseñanzas de Pablo. Fíjese que cuando se despide en la carta, en el capítulo 4, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. El emperador ya había iniciado una persecución a los cristianos, porque no aceptaban otro rey que no fuera Cristo sobre sus vidas. El emperador matando a cristianos y Pablo sembrándole una iglesia dentro de la misma casa del emperador, entre su guardia personal. A Pablo no hay manera de pararlo, no hay manera de parar a la iglesia. Y estamos viviendo en un tiempo, hermanos, de cuarentena y de pandemia, pero la iglesia no se detiene. Y no hagamos nada para que se detenga, hagamos todo para que siga. Adaptémonos a esta nueva normalidad y sigamos predicando el Evangelio. Un consejo, versículo 15. Hay problemas, tiene problemas Pablo, pero son de adentro, no tanto de los que le produce el imperio, sino desde adentro. Algunos
a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Se puede llegar a predicar por envidia y para pelear por contienda? Parece que sí. Qué duro esto, hermanito del primer siglo, ¿no? Pero otros de buena voluntad predican. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Y mire esta reflexión, esta conclusión que él saca, incapaz de guardar resentimientos. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Va concluyendo esta parte en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo será ser digno del Evangelio de Cristo? Y lo relata. Para que, o sea que yo vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. Wow. Combatiendo unánimes, con cuerpo, como iglesia. No es gratis este combate. No fue gratis para Cristo. Y la iglesia, para luchar contra nuestra propia naturaleza y concupiscencia, tenemos que estar combatiendo permanentemente contra el orgullo. Y en nada, versículo 28, intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto es de Dios. Bien, el capítulo 2 es la perla de la Biblia, diría, ¿no? Porque es la humillación de Cristo. Ahora, Pablo sabiamente, magistralmente, presenta en muy pocas palabras el proceso de humillación de Cristo, que no tiene nada que ver con el proceso de la creación de seres angélicos del gnosticismo, de ninguna manera. Es como él se humilló a sí mismo. Hay 7 pasos voluntarios en la humillación de Cristo. Pero Pablo no nos está contando esto para que sepamos lo que hizo Cristo, sino para que seamos imitadores de Él, para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Por amor a nosotros, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En forma de Dios, aquí la palabra de Dios, para forma en griego hay 2 palabras, la palabra esquema, que significa aspecto exterior, y la palabra morfe, que es esencia. Aquí se usa la palabra esencia, la esencia de Dios. No estimó el ser igual a Dios, el ser la esencia de Dios, dejó la forma, la esencia de Dios para venir a ser hombre. Ahora, cuidado con este concepto que acabo de decir. Cristo nunca dejó de ser lo que era para venir a ser lo que fue. Cuando fue hombre, siguió siendo Dios. La diferencia está en que no actuó como tal y nunca usó los atributos de Dios en beneficio propio. Cuando actuó como Dios, haciendo milagros y tantas maravillas, lo hizo siempre por amor a otros. Nunca usó su divinidad en beneficio propio mientras estuvo en el ministerio en la tierra. Bien, sino que se despojó a sí mismo, no lo despojaron, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ya en esa condición, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte maldita. Usted lo puede ver en Gálatas 3:13, lo puede ver en Deuteronomio 21 también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre, un nombre que es sobre todo nombre, Kyrios o Curios, el Señor dueño total y absoluto, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cuántas? Todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y fíjese para qué, para gloria de Dios Padre. Todo para la gloria de Dios. Cuidado con pretender glorias para nosotros. Bien, ahora, ¿cómo andamos? Si está ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser luminares en el mundo. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como en la oscura noche y esa parte más oscura antes del alba aparece el lucero en el firmamento y es el anuncio que viene la luz solar ya. Entonces, en esta generación maligna y perversa, Dios no nos quiere sacar de ella, sino nos quiere dejarnos en medio de ella para mostrar el camino hacia Él, a los que están en esta oscuridad. Asidos de la palabra. Si usamos el barbarismo nuestro español es agarrado, aunque en realidad los que agarran, los que tienen garras son los animales. Pero hemos perdido el uso de hacer y lo hemos reemplazado por agarrar. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar de que no he corrido mal. Bien, el versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros, a pesar de su prisión, Él se regocija. Bien, capítulo 3 dice algo muy interesante, prosigo al blanco. 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas. La repetición es una forma pedagógica. Repetir hasta que se aprenda. Y para vosotros es seguro. Ahora, él comienza a avanzar en el versículo 12 del capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Versículo 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cómo? No es que no lo había alcanzado, no es que reconocía que no es perfecto. ¿Cuál de las dos cosas es la verdad? Ambas son verdad. No somos perfectos, pero cuando nuestro interés máximo es parecernos a Cristo, Dios nos considera como si ya lo fuéramos. El tema es que no tenemos que envanecernos por esos logros que obtenemos. Y tiene con qué decir el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tiene con qué, porque Cristo es un reflejo visible en la vida de Pablo y Pablo presenta a Cristo en una forma inconfundible. Capítulo 4, a esta hermosa iglesia que se la felicita, versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanas evidentemente fundadoras de la iglesia, tal vez de aquellas mujeres que estaban junto al río lavando sus ropas, junto a Lidia. Pero ¿qué les había pasado a estas dos hermanas? Parece que el diablo les había confundido el campo de batalla. Pelearon por el Evangelio, pero ahora parece que no están siendo del mismo sentir. Están en un pie de guerra entre ellos y eso puede dañar. Un conflicto entre dos miembros de la iglesia pueden acarrear muy grande daño. La única aceituna amarga de esta carta es, le ruego que sean de un mismo sentir. ¿Necesitaremos una exhortación así en nuestras iglesias? Cada uno sabe lo suyo. Bien, siguen los consejos y luego dice en el versículo 8, en esto pensad, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si por ahí hubiera alguna virtud o algo digno de alabanza, pensemos en esto. Un ejemplo, hermano. Si nos pasan durante un día 10 cosas, esas 10 cosas que nos acontecen, 9 son buenas y una es mala. ¿En cuál pensamos más? No quiero desilusionarlos del profesor, pero yo pensaría más en la mala. Y creo que usted también. Pero acá nos habla de concentrar nuestro pensamiento en las cosas que son buenas. Porque si hacemos esto, el Dios de paz estará con nosotros, versículo 9. ¿Habrá algo más grande que el Dios de paz? Porque nos había dicho antes, en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nos parece que lo máximo es la paz de Dios. Pero parece que puede haber algo mejor que la paz de Dios, que es el Dios de paz estará con vosotros. La fábrica de paz, tenerla incorporada en nosotros. Bien, no se queja, sé vivir humildemente, pero agradece profundamente los esfuerzos y esfuerzos económicos que son olor fragante para él. Y a esta iglesia tan generosa se le hace una promesa, que es la única promesa presentada en las epístolas de Pablo.
Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A esta iglesia generosa, Dios le responde generosamente. Mi Dios pues suplirá todas las riquezas en gloria. Bien, concluyendo en esos saludos finales, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, qué maravilla analizar esta epístola, imitar a estos hermanos. No imitar a Evodia y a Síntique, cuidado con la Evodia y Síntique, o en versión masculino, no sé, Evodio y Síntico, será tal vez que pueda no estar en el mismo sentir. Cuidado, atender el mismo sentir que Cristo Jesús. Hermanos, un privilegio haber participado con ustedes y recibiendo esta palabra de Dios para nuestro crecimiento. Oramos para concluir esta clase y esta materia. Acompáñenme en este momento de oración. Señor nuestro Dios, hemos sido expuestos a tu palabra y seguramente que tú esperas y nosotros deseamos que esa exposición a la palabra haya producido una mayor santidad, nos haya puesto firmes en el camino del crecimiento, del gozo a pesar de, y Señor, de ser responsables en este proceso, de permitirle al Señor que aquella obra que comenzó en nosotros siga trabajándola hasta el día de Jesucristo. Señor, queremos ser barro maleable en tus manos. Ayúdanos, Señor, a crecer. Perdona nuestras reticencias a ese crecimiento, pero sí, Señor, te queremos como el Kyrios, dueño total y absoluto, y doblar voluntariamente nuestras rodillas delante de ti, Señor. No como Satanás un día las doblará y reconocerá que Cristo es el Señor, pero no para un beneplácito, sino para recibir la ejecución de su sentencia. Señor, un día nos arrodillaremos delante de tu presencia, diciendo, tú eres mi Señor, y oiremos de tu voz, Señor, y de tu boca, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios les bendiga.